En cierta ocasión me preguntó una persona, pastor, cuando Dios nos salva, ¿qué salva, el cuerpo o el alma? Esto es una pregunta que muchos se hacen y muchos han planteado porque desde que en el año 300 y pico antes de Cristo, los filósofos presocráticos empezaron a especular y a tratar de generar un entendimiento sistemático de la realidad, algunos de ellos empezaron a postular que en realidad lo que cuenta, lo más importante del ser humano es algo así como el alma, que está separado del cuerpo y es más, que el alma es más valiosa que el cuerpo y que en realidad el cuerpo es la cárcel del alma. Por lo tanto, ahí se fue metiendo en el ideario occidental y en el cristianismo luego, la idea de que cuando Dios salva, salva espiritualmente. El ser humano, sin embargo, la Biblia nos dice otra cosa. Busquemos juntos en Romanos capítulo 8, versículo 23, ustedes van a ver allí que en realidad cuando Dios salva al ser humano, lo que salva o lo que compra una vez que paga el precio por nuestra redención es un cuerpo. Está comprando un cuerpo porque somos ni más ni menos que un cuerpo. Dice Romanos 8:23, dice allí hablando justamente sobre cómo toda la creación padece los efectos del pecado. Dice, toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también todos nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿La redención de qué? La redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y de hecho, cuando en también Romanos se nos invita a consagrarnos a Dios, dice, ustedes tienen que presentar a Dios, y ahí dice claramente, ¿no? Fíjense, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, a la hora de consagrar nuestras vidas a Dios, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, tenemos que presentar a Dios y ofrecerle a Dios. Cuando le ofrecemos nuestra vida, estamos ofreciendo nuestro cuerpo. Sin embargo, para muchas personas, el cuerpo está separado de la fe. Lo que pase con el cuerpo no tiene que ver nada con lo que pasa en la vida espiritual. Y la Biblia nos dice claramente que lo que pasa en el cuerpo sí o sí afecta la vida espiritual. De hecho, la misma Biblia nos enseña que el cuerpo pertenece a Cristo una vez que nos ha comprado y por lo tanto tenemos que cuidar el cuerpo, ¿sí? Una vez que vivimos aquí en esta vida, para después, si nos toca reposar, tener un breve reposo y despertar a un cuerpo 0 kilómetros que nos regalará el Señor Jesucristo. Pero siempre, siempre somos un cuerpo. Avanzamos. Hay una unidad indivisible entre nuestra mente y nuestro cuerpo, por lo tanto, lo que una persona hace con su cuerpo o lo que consume va a afectar siempre su conciencia. Seguimos. Dios habla al ser humano a través de la conciencia y la conciencia está acá. Dios se comunica con el ser humano, ¿sí? Principalmente a través de la conciencia, de lo que entiende, de lo que razona y por lo tanto lo que una persona hace con su cuerpo, lo que consume afecta el canal por el cual Dios se comunica con el ser humano, que es la mente. Seguimos. Fíjense entonces, por eso dice 3 de Juan 2, que amado, yo quiero que tengas en cuenta algo. A ver, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prosperas espiritualmente. Es decir, Dios quiere que su pueblo tenga la mejor salud posible, así como tenga la mayor fe posible, porque ambas cosas van a la par. Aunque lógicamente estamos en un mundo con limitaciones y con pecado y con múltiples enfermedades y con discapacidades, sin embargo, sea cual sea la situación que genéticamente nos ha tocado afrontar o la circunstancia de la vida que nos haya tocado tener, bueno, podemos disfrutar siguiendo estos consejos bíblicos de la mejor salud posible. Como dice así primera de Corintios 6:19, cuando Dios entonces compra al ser humano, rescata al ser humano, compra nuestro cuerpo, por lo tanto ahora tenemos nosotros un cuerpo que es ajeno, porque pertenece a Dios no solamente por creación, sino ahora por redención. Por lo tanto, dice la Biblia que tenemos que cuidar nuestro cuerpo como algo ajeno, como si fuera un templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis acaso, dice 1 Corintios, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, es como si yo, de alguna manera, le presto mi auto a alguno de ustedes por una semana. Esperaría yo como dueño del auto que me devuelva el auto en las mismas condiciones que se los presté, ¿sí? De hecho, hoy fuimos a Paraná y el pastor manejó ida y vuelta y bueno, fui por única vez en el año tuve chofer en mi propio auto, así que estoy contento hoy por el día aliviado que tuve. Y si ustedes me prestan su casa por 10 días porque se van de vacaciones, como a veces hacemos con otros pastores amigos que
que nos cambiamos las casas en vacaciones para conocer diferentes lugares, bueno, uno cuida la casa ajena mejor que la propia, ¿no es cierto? ¿Por qué es ajena? Bueno, también Dios dice, tu cuerpo es mío, por lo tanto tenés que cuidarlo como si fuera un templo. Y si fuera un templo, como todo templo, tiene que tener el mejor trato posible. Bueno, estos remedios naturales que la Biblia presenta y que también nosotros podemos, bueno, siempre divulgamos y siempre promovemos, nos ayudan a tener la mejor salud posible. Conocemos bien el acróstico adelante, ¿sí? Que siempre lo escribimos allí, que nos habla del aire, ¿sí? Del aire fresco, que nos hace, bueno, respirar, que desinfecta la casa, del descanso diario, semanal y anual, del ejercicio, media hora por día es lo mínimo que debiéramos hacer, de la luz solar, ya sabemos bien, ¿no es cierto?, en horas apropiadas, que genera vitamina D, ¿sí? Del agua pura por dentro y por fuera, que nos hace estar, bueno, con nuestros órganos internos hidratados, eh, de la nutrición adecuada, sabemos bien, de la temperancia, que es el decirle no a cualquier vicio, y de la esperanza, que es el vínculo con Dios. Así que si escribimos el agnóstico adelante, pensamos en los remedios naturales que tanto bien nos hacen practicar y también promover. Pero también hay otro acróstico que es menos conocido, y es el acróstico Vida Sana. ¿Ustedes escucharon sobre el acróstico Vida Sana que nos hace recordar los remedios naturales? V corta de vigor físico, eso alude al ejercicio, ¿no es cierto? Y de independencia de tóxicos, eso alude a la temperancia. D de descanso, A de agua, ¿sí? S de sol, la otra A de aire, la N de nutrición adecuada y la A de amor al prójimo o lo mismo y a Dios. Así que sea con el acróstico adelante o con el acróstico vida sana, podemos nosotros, bueno, recordar y enseñar los remedios naturales, ¿no es cierto? Vamos a hacer otro repaso. Sabemos bien, ¿no es cierto?, que el luz solar, cuanto más estemos afuera, en horas apropiadas, es mejor. Seguimos el agua abundante por dentro y por fuera, ¿sí? La botecita siempre a mano, porque cuanto más crecemos en esta vida, o sea, cuanto más grandes somos, menos sed sentimos, pero sí hay que obligarse a tomar, ¿no es cierto?, esos 2 litros por día regularmente, ¿no? La actividad física regular, que es 30 minutos al día, es lo mínimo que debiéramos hacer. ¿Qué más? El buen reposo, que se logra cuanto antes uno se duerma mejor. Y estos días ustedes están recibiendo y están leyendo y compartiendo el libro La clave del cambio, que tiene un capítulo muy lindo sobre higiene del sueño, ¿no es cierto?, que habrán leído. El hecho de dormirse lo más temprano posible, el hecho de estar lejos de las pantallas cuando uno duerme. También cuando uno duerme, hacer siempre casi las mismas actividades para que el cuerpo poco a poco se vaya induciendo hacia el descanso, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es una higiene del sueño para poder descansar de la mejor manera posible hasta y despertarse renovado. Seguimos. La temperancia, que es usar con moderación lo que es bueno y abstenerse de todo lo que es perjudicial o adictivo. ¿Qué más? La alimentación saludable, que vamos a ver enseguida. ¿Y qué más? La confianza en Dios, el poder de Dios, el vínculo con Dios, que justamente nos hace tener fe y practicar la fe, y que la fe sea un remedio para nuestra vida también. Ahora, hábitos recomendados que la Biblia enseña, que nosotros también conocemos y bueno, repasar. A ver, la dieta original era muy sencilla. Frutos y semillas. En el Edén dice Génesis 1:29 que Dios dio todo al ser humano, toda planta que da semilla, cuyo fruto lleva semilla, sería de alimento. Sin embargo, no son las mismas frutas las del Edén que las que conseguimos sacar en el mercado del Charrúa en Paraná, ¿no es cierto? No son las mismas frutas. Bueno, el mundo poco a poco se fue deteriorando, ya lo sabemos muy bien. A ver, cuando el hombre salió del Edén, tuvo que cultivarse su propio alimento, y entonces ahora tuvo que cultivarse plantas del campo, frutas, o sea, verduras, hortalizas. Eso empezó a consumir una vez que empezó a cultivarse la tierra como correspondía. Pero viene el diluvio y se arrasó todas las plantas y todos los árboles y todos los frutos. Por lo tanto, Noé hizo acopio para resembrar el mundo, pero mientras tanto Dios le dijo: mira, bueno, van a consumir algunas carnes que yo les voy a señalar que son aptas o son menos malsanas para el consumo humano. Por eso en Génesis 9, 3 y 4, antes por favor, se dice que todo lo que se desplaza y vive os servirá de alimento, pero le dijo: ojo, tiene que cocinar bien desgrasado, bien desangrado, bien cocido. Eso sí, dice en Génesis 9, 3 y 4.
Seguimos. Fíjense ustedes qué interesante, porque mucho antes de que surgiera el pueblo hebreo ya Dios había enseñado la diferencia establecida entre animales aptos para el consumo humano y animales que no lo eran. Por esa razón entró al arca, Dios envió al arca e introdujo en el arca 7 parejas de animales limpios para el consumo humano y solo una de los que no eran limpios para comer. Y de algo de eso, después del diluvio, Noé hizo un sacrificio para agradecer a Dios por su cuidado en el arca, ¿no es cierto? O en el diluvio. Pero bueno, desde que el hombre comenzó a básicamente consumir carne, su nivel de vida bajó drásticamente de los 8 o 9 siglos hasta los ciento y pico de años, como ya en tiempos del mismo Abraham. Ahora, si tenemos que explicar a otras personas, a ver, nosotros, ¿por qué consumimos algunas carnes en forma moderada y otras no? Tenemos que explicar que Dios etiquetó a los animales para que podamos reconocerlos fácilmente. Y entonces se etiquetó a los terrestres con pezuñas partidas y con la capacidad de rumiar. Esos son los que son aptos para el consumo humano. Por eso dice el texto bíblico allí en Levítico 11, no comeréis cosa abominable y estos son los que sí podéis comer: vaca, oveja, cabra, venado, gacela, corzo, y sigue la lista de los que tienen pezuña partida y rumia. ¿Qué más? Pero ahí aclara, mirá, hay algunos que tienen pezuña partida, pero no rumian, entonces esos no, como por ejemplo, el camello, la liebre, el conejo serán inmundos porque rumian, pero no tienen pezuña partida, también, o será inmundo el cerdo porque tiene pezuña partida, pero no rumia, y entonces ahí dije, no, no coman esto. Así que si alguna vez alguno de ustedes me invita a comer un guiso de camello, ese día no voy porque vemos claramente que el camello está dentro de la lista, ¿verdad?, de los que no son aptos para el consumo humano. A ver, los chanchitos son muy simpáticos, son muy graciosos, pero no son aptos para el consumo humano, sabemos muy bien, ¿no es cierto? A ver, un mensaje de la cerda, de la chancha, para sus queridos fans. Fíjense lo que le dice la chancha a los que se comen la carne de cerdo. Me como a mi propia descendencia si ella está débil y enferma. Me como mis propias heces. Me comeré el cadáver de un humano muerto, perro, rata, lo que sea. Soy un triturador de basura de 4 patas. ¿Y qué más dice la chancha? A ver. Tengo uno de los sistemas digestivos más pobres conocidos por el hombre. Dios te advirtió que no me comiera ni tocase mi cadáver, así que no soy la otra carne blanca, como muchos dicen. Como serpientes venenosas y me muerden, pero no pueden lastimarme porque su veneno va directo a mis células gordas. Me crié en una jaula en modernas instalaciones de procesamiento que me estresa y me vuelve loco. Mastico las barras de mis jaulas hasta que mi cara es un desastre. ¿Y qué más dice la chancha? Espero que sepas que los parásitos y gusanos en mi carne son tan fuertes que casi imposible matarlos a todos mientras me cocinan para comer. Soy un abundante hábitat de triquinosis, teniasis, parásitos que pueden hacer de tu vida una basura. Creo que es difícil de creer que no sepas que nuestro Creador nunca quiso que yo fuera comida o carne para ti, y Él te informó sobre ello en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Si dejas de comerme te irá bien y evitarás mucho daño en tu preciosa vida. Eso es lo que le diría la chancha si pudiera hablar a los que se comen su carne, ¿no es cierto? Así que gracias a Dios porque nos dio información para que no haga falta que ninguna chancha hable, porque ya habló Dios en su palabra en capítulo 11 de Levítico y en Deuteronomio 14. En cuanto a peces bueno, el mundo acuático, Dios etiquetó con aletas y escamas, diciendo que todos aquellos peces que tienen aletas y escamas, esos sí son aptos para el consumo humano, no así los que carecen de esto y son entonces inmundos. Seguimos. Y las aves, podéis comer toda ave limpia, es decir, toda aquella ave que no come carroña. Durante un buen tiempo, hubo un gran debate con el tema del pato. ¿Pato sí o pato no? Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? ¿Qué es el pato? Bueno, ya se saldó felizmente ese asunto, ¿no es cierto?, de pato sí o pato no, y sabemos bien justamente que no se ingiere la carne de pato, ¿sí? Pero entonces da la lista por si alguno tiene duda de todas aquellas aves que son carroñeras y que entonces no serían aptas para el consumo humano. Quebrantahuesos, azor, cuervo, avestruz, corvejón, y da la lista justamente de todos aquellos bueno, animales que no son aptos para el consumo humano. Sin embargo, como dice Martín Fierro, como dice, todo bicho que camina va a parar al asador. En cierta ocasión estaba yo trabajando, construyendo una iglesia allí en Arroyo Seco, Rosario, y me ayudaba siempre un albanil, un hermano de la iglesia, que me dijo, en cierta ocasión me dieron a comer gatos sin avisarme. Entonces yo lo miré
y le pregunté cómo fue eso. Bueno, había un asado, sabían todos que yo era adventista, pero para hacerme una broma con otros compañeros constructores, porque era albañil él, hicieron gato y me lo pasaron como si fuera pollo, ¿sí? Así que efectivamente sigue habiendo gente que lo que tenga a mano lo manda a la parrilla, sin embargo, felizmente Dios nos dio, bueno, mejores consejos en su palabra. Sabemos que no es pecado que se coman las carnes limpias con moderación, pero siempre cuanto menos carne sabemos que es mejor para nuestra salud. Seguimos. Una más, una más. Recientemente se han hecho estudios muy buenos. Dan Bluetner es un periodista americano que hizo una investigación sobre las zonas azules que ustedes habrán visto por allí, estudiando regiones del mundo donde vive la población más longeva. Algunas regiones de Italia, asiáticos como los Unsas, algunas regiones como Loma Linda en Estados Unidos, cerca de nuestros hospitales y facultad de medicina allí. Y él justamente descubrió que los mismos principios de salud que tiene la Biblia, aplicados e incorporados por aquellos que lo hacen sabiéndolo sin saber, sigue teniendo resultados y dando una sobrevida con calidad de vida de 7 a 10 años a la población actual. Y los Unsas justamente es una población de cerca del Himalaya que por su estilo de vida comen poca carne, muchas semillas, mucha actividad física y por eso tienen una excelente y muy buena longevidad. Ahora, la forma de comer también cuenta aquí. Fíjense lo que dice Eclesiastés 10:17. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Como siempre Salomón en pocas líneas dice mucho importante. Salomón, cuya mesa era fastuosa, también enseñaba bueno, que hay que comer a horario, ¿sí? No el día entero y no picotear entre horas, y nos dice que hay que comer para vivir y no al revés, ¿no es cierto? Y que cuando uno come, y eso es lo que tiene que de alguna manera respetar, ¿no? Así que hay que comer en forma ordenada, sistemática, medida y dejar de ver, ¿no es cierto?, de creer que todo es comer mañana, tarde y noche. Una más. Incluso la Biblia dice, anticipa en 1 Corintios 10:31, que todo lo que hacemos, incluso al comer o al beber, todo tiene que ser para la gloria de Dios, justamente para honrar a Dios, que es nuestro creador y nuestro sustentador, y que es propietario de nuestro cuerpo desde el momento que le hemos aceptado como nuestro Salvador. Así que fíjense ustedes, ¿no es cierto?, antes de allí, una más, cómo la Biblia también dice claramente y enseña claramente lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas de todo tipo. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién será la rencilla? Dice así Proverbios. ¿Para quién los quejidos? ¿Para quién las heridas gratuitas? ¿Para quién el enrojecido de los ojos? Para los que se detienen mucho sobre el vino, para los que se lo pasan probando vino mezclado. ¿Y cómo concluye? No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, cuando entra suavemente, y acá compara el vino con un veneno, porque dice, al fin muerde como serpiente y envenena como víbora. Así que lo más seguro es lo más lejos posible, según dice Proverbios capítulo 23. Así que si yo conscientemente enfermo mi cuerpo por cuestiones de estilo de vida que puedo practicar o puedo evitar, entonces, bueno, yo en vano podría hablar a Dios pidiendo a Dios salud, recuperación, si no hago mi pequeña partecita en cuidar este cuerpo que pertenece a Dios, ¿no es cierto? Ahora, luego de una buena vida, como Dios nos quiere de alguna manera ofrecer con estos sabios consejos, también de alguna manera tenemos que saber que tarde o temprano viene el reposo, ¿sí? Luego de una vida, aunque sea buena, maravillosa, como mi tía abuela, que hace poco murió con 104 años, Esther de Fallar, ¿no es cierto?, que es conocida, 104 años vivió, ¿no es cierto? Gracias a Dios por esa vida fecunda, hermosa, fue campeona absoluta en nuestra familia, 104, pero tarde o temprano llega el momento para descansar y ese descanso y ese reposo también es necesario para después un despertar mejor. A ver, usted sabe que el ser humano está formado por Dios por dos componentes básicos que son un soplo de vida en nuestro ser, ¿no es cierto? Y el polvo de la tierra. Dice Génesis 2:7 que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y entonces el hombre llegó a ser un ser viviente. Así que somos como una fórmula que Dios tiene, que Dios diseñó, polvo de la tierra, o sea, minerales, aliento de vida, y el resultado es una persona viviente, un alma viviente. Pero ¿qué pasa? A ver,
Es como la luz eléctrica, que solo puede haber luz cuando hay foquito y hay corriente. Si se separan ambos, no hay luz. Entonces, a ver, seguimos. Una más. Gracias. Cuando Dios nos desconecta, cuando nos llama al descanso, cuando nos desenchufa y somos un cuerpo inerte que espera su resurrección, y entonces ahí dejamos de ser. ¿Qué más? El hombre estaba preparado para vivir por siempre, para tener origen, pero no final. Mes a mes podría haber ido allí en el Edén al árbol de la vida para comer de ese fruto y entonces tener una vida perdurable, él y su descendencia. Sin embargo, Génesis 2:16 advertía justamente que ellos tenían que elegir servir a Dios, elegir que Dios sea su dueño, su creador, su sustentador, y una vez que hubieran elegido bien, pasando la prueba, tenían entonces allí esa seguridad absoluta de un mundo feliz para siempre. Sin embargo, ellos eligieron mal. Dios ya les había advertido: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Seguimos. Bueno, la primera mentira de la serpiente en este mundo, la primera mentira que se dijo en este mundo fue: no moriréis. Tuvo que ver con el estado de los muertos. Y actualmente esa misma mentira sigue dando vueltas de diferentes maneras y sí, sigue habiendo confusiones y sigue habiendo, leyendas y engaños que tienen que ver con el estado de los muertos. A ver, somos mortales porque esa mortalidad pasó de Adán y Eva a cada ser humano que descendemos de ellos. Dice Romanos 5:12, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos estamos en esa misma desgracia y condición. Ahora, nuestro cuerpo, que es joven y fuerte un día, es un cuerpo que tiene sus debilidades, que es un cuerpo mortal y por lo tanto está sujeto a diferentes enfermedades. Dice Romanos, tenés que tener en cuenta que aunque cuides, aunque hagas tu parte, tu cuerpo es un cuerpo mortal, es un cuerpo sujeto a muerte. Pero felizmente Cristo vino para anular esa muerte y para sacar o abrir la puerta otra vez a la inmortalidad. Dice 2 Timoteo 1:10 que Él anuló la muerte y sacó a la luz. Abrió un camino hacia la vida y hacia la inmortalidad. Pero solamente Dios es inherentemente inmortal, cuya vida no depende de nadie, que no tuvo origen y tampoco tendrá final y que no depende de otro. Dice 1 Timoteo 6:15 que Él es el único que tiene inmortalidad. Todos los seres humanos dependemos de Dios y recibimos vida de parte de Dios. A ver, pero no hay nada así como una vida que perdura o que continúa después de que somos llamados al descanso y entonces va un Edgardito fantasma cuando descanse Edgardito para acá o para allá, según haya sido su desempeño en esta vida. No, no es así. Dice Génesis 3, dice Eclesiastés 12, que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y polvo somos y al polvo hemos de volver. Ahora, fíjense cómo dice Eclesiastés 9:5 dice claramente que los muertos no saben nada. También han desaparecido su amor, su odio, su envidia, y ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Así que no hay forma de que el muerto sepa algo del vivo o el vivo del muerto. Por esa razón, Dios con este pasaje nos ha puesto a resguardo del engaño del espiritismo. Pero algunos dicen: no, está en el cielo y está tocando el arpa, o se fue a tocar el arpa. Vamos a ver allí en el Salmo 115:17, justamente el Salmo 115:17, si los muertos están tocando el arpa. Cuando una persona les venga y les pregunte o tengan oportunidad, ustedes tienen que citarle este versículo que es muy cortito y muy contundente. Dice allí: no alabarán los muertos a Jehová ni cuanto descienden en el silencio. Así que cuando alguien muere, no está en ningún lugar donde se alabe a Dios, está simplemente descansando hasta que Cristo lo venga a buscar. Y otro pasaje interesante a la hora de enseñar la Biblia a otras personas, hermanos, lo encontramos en el último versículo de Daniel. Vamos a ir al último versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Daniel capítulo 12, versículo 13. Fíjense, aquí dice claramente que la recompensa viene después de la resurrección y no antes. Dice: tú irás, le dice el ángel a Daniel, ¿no es cierto? Tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es decir, acá dice claramente que la recompensa, que la vida eterna viene después de la resurrección y no antes. Seguimos.
También dijo el mismo Pedro que David no subió al cielo, murió, fue sepultado, pero no subió al cielo, está ahí en su tumba, en algún lugar David esperando que Dios venga y un día lo resucite junto con todos los justos de todos los tiempos. ¿Qué más? También la Biblia compara justamente en muchos lugares, entre ellos en Juan 11, a la muerte con un sueño. Por ejemplo, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo, y los discípulos creyeron que estaba dormido así nomás, pero Jesús dijo, no, Lázaro ha muerto, pero Jesús comparó en este pasaje, como en muchos otros en el Antiguo Testamento, la muerte con un sueño, ¿no es cierto? Dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y uno se pregunta, ¿por qué razón la Biblia compara a la muerte con un sueño? Porque es lo más parecido a dormir que uno pudiera entender. Y porque para Dios es fácil resucitar a un muerto, así como un papá, para un papá es fácil despertar al nene, a la nena para que vaya a la escuela por la mañana. ¿Sí? Te cuesta un poquito, si están cansados, si están remoloneando, pero así como para un papá es fácil despertar a un hijo para que vaya a la escuela, para Dios resucitar a una persona muerta hace 6.000 años o hace 15 minutos es exactamente igual, es fácil, ¿no es cierto? También nos explica eso justamente, que para el que ha muerto, el reposo siempre es breve, porque para el muerto el tiempo no corre. ¿Quién fue el primer muerto del mundo? Abel. ¿Murió? Fue el primer muerto del mundo. El primer ser humano muerto fue Abel, porque Caín mató a Abel. Así que Abel está muerto según la cronología bíblica hace unos 6.000 años atrás, ¿cierto? Abel recibió un golpe, murió, está dormido. Cuando despierta Abel resucitado, según entendemos por escritos de Elena de White, va a pensar en dónde está Caín, porque se retoma el pensamiento de cuando falleció. ¿En dónde estará Caín? Y va a haber, ¿no es cierto?, una multitud de ángeles y la venida de Cristo, y van a tener que explicarle justamente qué ocurrió. Pero para Abel, su muerte habrá parecido como un minuto, como un segundo, porque para el muerto el tiempo no corre, es como un segundo, es como cuando estamos muy cansados que nos acostamos y apenas apoyamos la cabeza en la almohada, nos dormimos y nos despertamos y pasaron 6 7 horas y pareció como, pareció un segundo, ¿no es cierto? Así que para el muerto el tiempo no corre. Es decir, que la muerte le duele más al vivo que al muerto. ¿Por qué? Porque los vivos seguimos extrañando, seguimos echando de menos, seguimos tristes, seguimos pensando en nuestros seres queridos. Todos los días yo me acuerdo de mis abuelos, de mis seres amados que he perdido, y ustedes también. Porque uno no es que los dejó de querer porque murieron, lo sigue queriendo, lo sigue recordando, lo sigue extrañando. Así que la muerte siempre duele más al vivo que al muerto. Pero para el muerto, desde el punto de vista del muerto, la muerte es un sueño, es un breve reposo que dura como un segundo, murió, despertó, pasó un segundo y un ángel tendrá que decirle a ver, fuiste la persona que más tiempo estuvo muerta en el mundo, pero te pareció un segundo porque le parece un segundo a cada persona muerta, porque así nos ha diseñado el Creador. Sí, seguimos. Es un sueño entonces que se interrumpe con la resurrección, para vida o para condenación, según la vida de cada uno, la siembra que cada uno haya hecho, lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Y Jesús dijo en Juan 5, no os asombréis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. ¿A qué? Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, qué maravilla, ¿no? Pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación, y vimos en el primer día, el día martes, que habrá resurrección de vida, el segundo venida de Cristo, y una de condenación que tendrá lugar, bueno, luego del milenio, antes del juicio definitivo y del juicio final. Ahora, si fuera que los muertos justos van directamente yéndose al cielo cuando van muriendo, ¿para qué vendría Jesús a buscarnos, no es cierto? Cristo viene justamente porque están allí, están en los sepulcros, tiene que llamarlos a la vida, tiene que resucitarlos y entonces tiene que llevárselos al cielo con él. Que hay, segunda venida de Cristo, es la mejor evidencia de que cuando hay alguien muerto, está muerto. Y por otra parte, ustedes vean cómo se van vinculando todas las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué tiene que haber un juicio previo al advenimiento? Porque la gente está muerta y hay que determinar qué muerto es para la primera, para la primera resurrección y qué muerto es para la segunda resurrección. Por esa razón tiene que sí o sí haber un juicio previo al advenimiento. Si fuera que nosotros pensáramos que los muertos justos van directamente al cielo, el juicio sería inocuo, sería sin sentido, pero tiene que haber justamente porque hay mucha gente muerta y Dios entonces tiene que hacer la lista para que los ángeles se lleven al cielo a los resucitados tal y tal, y no a los otros que quedarán así en sus tumbas hasta la resurrección de condenación.
¿Y qué resurrección? Está garantizado porque el principal resucitado fue Jesucristo. Dice 1 Corintios 15 que si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, si somos cristianos solamente porque Jesús fue bueno, dijo palabras lindas y nada más, dice Pablo, seríamos los más miserables, los más tontos del mundo. Sin embargo, añade Pablo, Cristo sí ha resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron. Sí hay esperanza porque Cristo, el principal resucitado, garantiza de que Él tiene derecho a resucitar todos aquellos que Él quiera resucitar y todos los que son de Él. Seguimos. Así que en ese día, cuando Cristo venga con aclamación, o sea, con el coro de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Y entonces todos seremos arrebatados al cielo en brazos de los ángeles para ir con el Señor para siempre y siempre, para siempre estaremos siempre con el Señor. Seguimos. Así que habrá dos resurrecciones en cuál queremos estar, hermanos. Yo quiero estar y me estoy preparando y estoy preparando a otros para la resurrección feliz, para que ese día, cuando Cristo venga, se despierte el que sufrió cáncer con un cuerpo sano, se despierte el que tuvo una ACV con un cuerpo sano, se despierte el que murió de viejo con un cuerpo sano, se despierte el que murió pequeñito con un cuerpo sano, se despierte aquella persona, aquel bebé que fue abortado, sí, y sea llevado en brazos de los ángeles al cielo, todos ellos se puedan despertar y qué lindo va a ser en ese día poder ir al cielo junto con esa gran hueste de personas redimidas, salvadas por la gracia de Dios. Mañana